like Spain, will inform policy in other countries. Bueno, y llamativos los datos que ha dado respecto al 8M. Nos hemos quedado aquí muertos. 260.000 solo aquel domingo, 260.000 infectados que una semana más tarde, porque claro, esos 260.000 infectados, entiendo que luego lo transmitirían, hicieron que la cifra de infectados en España, según sus cálculos, fuera de entre 1.100.000 y 2.200.000 al domingo siguiente, el domingo 15 de marzo. Vamos, que se le hizo un favor al virus con el 8M impresionante, ¿eh? Carmen, ¿cómo te quedas? Yo creo que dentro del gobierno ahora mismo todo el gobierno es consciente de que el 8M fue un error. No lo reconoce nadie. Incluso hay un argumentario de que esto es una campaña de la derecha, es una campaña contra la mujer, que yo se lo he escuchado a la ministra de Igualdad. Todo el gobierno es consciente de que el 8M, como otras concentraciones que se produjeron ese fin de semana, fue un error. El 8M, el problema que tiene añadido es que además fue acompañado, cuando todavía vivíamos o vivían en otro mundo, porque yo creo que lo mínimo que podemos exigir a los que nos gobiernan, a los que nos dirigen, es que con el uso de la información que tienen, que es mayor que la que tenemos nosotros, adopten medidas de prevención. Es verdad que en toda Europa van con titubeos, han ido por detrás, eso también, en descargo hay que decirlo, que se miren las cuestiones económicas, pero aquí fue la ideología. El 8M se produjo en un momento en el que el gobierno estaba instalado en una campaña que utilizó incluso el Consejo de Ministros para inventarse una ley de la que no hemos vuelto a tener noticia, que fue esta ley de la ministra Montero. Leyes para hacer la campaña de los derechos sociales y dar contenido a una agenda, esa agenda social, que desgraciadamente, porque como hablábamos antes, todo ha saltado por los aires, la agenda social, los presupuestos, el acuerdo con Esquerra, todo, estamos en otro mundo. Pero el 8M, de verdad, es que quien dentro del gobierno no sea consciente de que fue un error, aunque no lo reconozca, es que tiene un problema. Luz, claro, es que a los datos me remito, a los datos del Imperial College, que en fin es un instituto muy prestigioso del Reino Unido. Es que a la semana siguiente del 8M había entre 1 millón y 2 millones de contagiados en España. Ahora tenemos 7. Bueno, hagamos también un examen de conciencia. Yo lo hago. Yo no es que animara a ir a la manifestación del 8M, pero de hecho no fui. Por todas razones, pero durante la semana anterior el coronavirus no era noticia en España. No era noticia en España. Hagamos examen de conciencia. Nos abrazábamos más que nunca. Nos pasábamos la distancia social que ya se recomendaba por sálvase a la parte. Es más, hacíamos cierta sorna con el tema de los 2 metros y nos tocábamos y nos abrazábamos igual o más que nunca. Yo no disculpo al gobierno. Como dice Carmen, yo creo que a estas alturas todos son conscientes de que fue una irresponsabilidad con los datos que tuvieran, que no los sabremos hasta que todo esto pase y se pongan encima de la mesa las responsabilidades. Pero todo este mundo, perdona Carmen, todo este incremento de los contagios fueron por las manifestaciones del 8M, sinceramente no lo creo. Fue la dinámica de la enfermedad y de los contagios y favorecida por las... Perdóname, Luz, de los partidos, de las mítines, de todas las concentraciones que hubo y de la libertad con la que actuábamos. Yo sí que animé, Luz, a participar en esa concentración del 8 de marzo, y lo hicimos además 6 días antes, lo claro, lo hicimos 6 días antes de los servicios informativos de esta casa, pero a eso voy. El problema es que no había una alerta sanitaria entonces. El problema es que se nos decía por parte de Fernando Simón que los contagios eran importados y que estaban controlados. Nadie nos decía entonces que podía haber 260.000 personas contagiadas en nuestro país. Si lo hubiésemos sabido, yo no hubiese animado a nadie, evidentemente. Ponlo en contexto, Susana. Tú no formas parte del gobierno y, por tanto, tú que no formas parte del gobierno no sabes que 2 días antes del 8M hay un informe que desaconseja las aglomeraciones. Tú no sabes que dentro de la policía, el día 24 de enero, el responsable de riesgos laborales de la policía, que ha sido destituido y fulminado porque tuvo una bronca con Sanidad, había advertido de que los vuelos que llegaban de China, los policías tenían que ir con guantes y mascarillas y les compra guantes y mascarillas. Y dice, no son convenientes las aglomeraciones. Claro que tú animas al 8M, porque tú no eres gobierno, tú no tienes esa información. La pregunta es, si el gobierno tenía esta información, ¿por qué animó al 8M? Esa es la cuestión. Pues, Nacho, la respuesta es... Porque es genocida. Venga, por favor. No hagáis las dos a la vez, que no se os entiende. Espera, vamos con Carmen y enseguida, Luz, replicas.
Sí, yo muy rápido. Yo la respuesta que te doy a esa pregunta, Nacho, es que no se optaron por los criterios técnicos, ahí se impusieron los criterios políticos. Yo eso de que aquí en España vivíamos y no era noticia el coronavirus que planteas tú, Luz, hombre, sí era noticia el coronavirus. Teníamos el caso de China, teníamos el caso de Italia. Los técnicos en los que tanto se refugian la política y nuestras autoridades, los técnicos eran conscientes de que dadas las relaciones que tenemos con esos dos países, bueno, pues evidentemente, sobre todo porque estamos hablando de que la lucha contra este bicho se hace y es efectiva, sobre todo mediante el aislamiento, el confinamiento, todo eso estaba ya. Hay muchas cosas que no sabemos, pero eso sí lo sabemos. En ese momento un gobierno como el gobierno de la coalición progresista, la ley que se sacaron y que se inventaron en aquel momento, y esa ley todavía estamos esperando que tenga su desarrollo, que no tenía ni los informes, ni tenía ninguna base para cómo va a ser el gobierno de Pedro Sánchez en esos momentos, decir que la concentración del 8M con la carga simbólica y la carga ideológica que tiene para ellos no se podía celebrar. Yo creo que hay un fallo en la prevención. Fueron también representantes de otros partidos, porque todos tenían que estar allí. Pero hay un fallo en la prevención porque, como bien decía Nacho, hay informes internos del Ministerio de Sanidad que aconsejan ya internamente que no se reúnan los médicos y que no se hagan actos. Fijaros, comparar eso con lo que fueron las concentraciones del 8M. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud y hay el sentido común. Y el sentido común, yo no fui este año, yo no fui por miedo. Oye, voy todos los años, Carmen, y llevo a mis hijos, y este año no fui por miedo. No fuiste. Déjame que Luz tome la palabra rapidísimamente, por favor, Luz, para, en fin, replicar en esta polémica y vamos a otra cosa. Yo no estuve en la manifestación del 8M por otros motivos. Creo que mucha gente no estuvo por estos motivos. Creo que fue una irresponsabilidad manifiesta visto a posteriori. No teníamos esta información. Nosotros no lo teníamos. El gobierno... bueno, pues hay evidencias de que sí tenía esos indicios, esas informaciones. Fue una responsabilidad que lo diriman, bueno, pues la oposición política cuando esto vuelva a la normalidad, incluso otros organismos, sí realmente hubo ese dolo, esa negligencia, esa responsabilidad, pero tampoco creo que ese incremento exponencial de los contagios tuviera que ver exclusivamente con las concentraciones masivas en la calle. Creo que la propia evolución del virus y evidentemente la libertad con la que actuábamos en las manifestaciones, en nuestros contactos sociales, en todo nuestro estilo de vida, que no se alteró para nada durante esa semana y no se alteró para nada hasta que el estado de alarma fue real. De hecho, los primeros días tampoco fue tan, digamos, masivamente seguido. Había gente que salía mucho más. Creo que todo eso ha existido. No creo que sea causa-efecto el disparar de las culpas, el disparo de contagios y el 8M. No lo creo. Luz y Carmen, os agradezco muchísimo la intervención. Vamos a ver si os parece, contrastando con lo que cuenta el Imperial College, los datos oficiales, esos días, 7, 8 de marzo, ¿cuántos eran? Bueno, sí, el 6 de marzo viernes, 408 contagiados, el sábado 7, 516, el 8M domingo 674 y ojo, porque el lunes 9 se duplican los casos y pasamos de 674 a 1244, bueno, pues, que es cuando en Sanidad dicen que esa noche es donde se produjeron un gran número de contagios. Contrasta eso con lo que dice que había el Imperial College, que eran 260.000 ya casos el 8 de marzo. Bueno, con 15.000 sanitarios contagiados, España tiene un triste récord.